El bebé lanza una orden y su brazo le contesta. El chamán lanza una orden y las nubes le contestan. Unidad del cuerpo y unidad del todo. Cuando oímos la palabra chamanismo, nos vienen a la mente imágenes estereotipadas. Un brujo agitando un tambor sin control, alguien balbuceando lenguas extrañas o un personaje pintoresco convocando espíritus en la noche. Sin embargo, detrás de esas escenas supuestamente bizarras, se esconde un fenómeno mucho más profundo. De la Siberia helada a la selva amazónica, pasando por las llanuras norteamericanas, encontramos hombres y mujeres con la capacidad de sumergirse en estados de conciencia inusuales y regresar con un fuego interno que ilumina y sana a su comunidad. El chamanismo es, en esencia, un proceso espiritual que vincula la salud del alma con la exploración de mundos invisibles, tan reales para el chamán como lo que sentimos bajo nuestros pies. Se trata de un conocimiento tradicional que, de tan antiguo, parece formar parte del ADN humano. Y es que, en muchos casos, el camino del chamán nace de una crisis que rozaría la enfermedad mental desde la perspectiva occidental, pero que en las culturas ancestrales se ve como una prueba iniciática. Al final, el fin último se repite: cultivar la fuerza necesaria para ayudar a los demás. El viaje chamánico se define por su contacto directo con energías o entidades que la ciencia moderna suele ignorar. Se habla de animales de poder, de viajes extáticos a reinos subterráneos o celestes, de espíritus que transmiten saberes medicinales para equilibrar a la comunidad. Sin embargo, no podemos olvidar la parte humana: miedo, febriles visiones, altibajos físicos y emocionales. La llamada del chamán no siempre es un sendero de flores. A continuación, descubrirás la cara más desconocida del chamanismo, esa crisis del alma que enfrenta el terror de lo desconocido, los trances visionarios que abren puertas insospechadas y, finalmente, el rol fundamental de los ritos de paso que sellan para siempre el destino de quienes deciden adentrarse en este territorio liminal. Un sendero antiguo y enigmático, marcado por el terror sagrado y la crisis del alma que puede transformar a un individuo en un guía espiritual capaz de sanar a toda una comunidad. Pero, ¿qué desencadena todo este poder? ¿Cómo puede alguien pasar de la enfermedad a la sabiduría? La crisis del alma, enfermedad o elección. El punto de partida del chamanismo suele presentarse como un episodio aterrador, rozando lo patológico, pesadillas incesantes, fiebres delirantes, visiones que rompen la percepción ordinaria. Muchas personas que terminan convertidas en chamanes experimentan una llamada que pone en jaque su salud física y mental. Desde la perspectiva occidental, tales síntomas podrían ser diagnosticados como epilepsia, esquizofrenia, histeria o incluso psicosis. Mircea Eliade, en su clásico estudio El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, ya advertía de esta confusión entre fenómenos religiosos y enfermedades neurológicas o mentales. En regiones árticas y siberianas, algunos antropólogos se centraron en la así llamada histeria ártica. Gente que, sometida a condiciones extremas, frío insoportable, escasa luz solar, escasez de alimentos, manifestaba convulsiones y episodios nerviosos. Un sector de la academia concluyó que, de ahí, había emergido el chamanismo, pues era lógico que estos ataques se confundieran con trances religiosos. Pero pronto
se vio que en culturas totalmente distintas, por ejemplo, en islas de Oceanía, bosques de Indonesia o pueblos de América del Sur, había chamanes con cuadros de trance similares. Ya no podía culparse solo al frío extremo, y quedaba claro que existía un patrón antropológico global, más allá de un simple brote neurótico. Lo llamativo del proceso es que, en la mayoría de estos casos, la persona no queda atrapada en la patología. Al contrario, emerge fortalecida y con una nueva misión: sanar a otros. La anécdota de muchos chamanes yakutos y buriatos, por ejemplo, es casi siempre la misma. Se enfermaron de forma misteriosa, los curanderos de la tribu no hallaban remedio, y de repente, durante un sueño o un delirio prolongado, se les aparecían espíritus o antepasados que les ofrecían ayuda a cambio de que aceptaran su vocación chamánica. Entonces, si el aspirante se resistía, los síntomas empeoraban, pero si aceptaba, la enfermedad remitía y se convertía en chamán. Este patrón se repite también en Sudamérica, en África e incluso entre poblaciones nativas de Norteamérica. A menudo, el llamado chamánico desemboca en un trance, donde el alma del futuro chamán, según las descripciones tribales, viaja a territorios invisibles o sufre un desmembramiento simbólico en el que fuerzas sobrenaturales lo despedazan para luego reconstruirlo. En la experiencia siberiana, se suele mencionar un caldero gigantesco donde hierven su cuerpo, lo limpian de impurezas y al terminar le devuelven una fuerza especial. Para cualquier psiquiatra al uso, esto sonaría a delirio psicótico, pero dentro de la cosmovisión tradicional equivale a la muerte y renacimiento del chamán. ¿Por qué se interpreta así? Porque la persona vuelve de esa crisis transformada. Ya no es el enfermo indefenso, sino alguien dotado de una sensibilidad inusual para moverse entre lo visible y lo invisible. Además, la comunidad valida este proceso. En lugar de aislar o confinar al enfermo, lo rodea de ceremonias y cantos, alentándole a descubrir si lo que padece no es en realidad la seña de una vocación superior, es decir, esa crisis del alma, lejos de ser maldita o vergonzosa, se entiende como una elección de los dioses o espíritus. Esto no significa que todo aquel que sufre un trastorno se convierta en chamán. Muchas culturas hacen una distinción clara entre la locura sin control, que no ayuda a nadie ni al propio enfermo, y la llamada chamánica, que se encamina hacia la curación y el equilibrio. La línea divisoria es la capacidad final de la persona para manejar su trance y ponerlo al servicio de la gente. Si lo logra, se considera que su crisis fue un paso obligatorio para forjar su maestría interior. En suma, la crisis del alma no es un mero colapso nervioso. Es un punto de partida donde la persona puede verse forzada a reinventarse. De un problema grave y potencialmente devastador puede nacer un guía espiritual. De hecho, la idea de que el chamán sabe por experiencia lo que es caminar al filo entre la cordura y el abismo lo vuelve un experto en la psique humana, en el alma. Pero, ¿qué ocurre tras la primera crisis? ¿Cómo se profundiza ese contacto con lo invisible? El trance visionario y la conexión con los espíritus. Superada la crisis inicial, el chamán atraviesa la iniciación real, que no se queda en episodios espontáneos. Aquí aparecen las técnicas y rituales específicos: ingesta de plantas sagradas, danzas extáticas, tambores repetitivos o cantos que inducen el trance. El propósito es acceder conscientemente a niveles de realidad invisibles a los ojos comunes. Quien no haya presenciado una ceremonia de este tipo podría pensar que es una simple representación teatral,
pero en las comunidades nativas se describe como un viaje real, donde el chamán conversa con ancestros, dioses o animales totémicos. En la Amazonía, por ejemplo, el uso de ayahuasca o yopo se considera una herramienta central. El chamán ingiere la planta acompañado de un ritual muy concreto: cantos, ícaros, soplidos de tabaco y a veces restricciones alimenticias o sexuales previas. Con la conciencia alterada, describe paisajes extraordinarios donde recibe enseñanzas de espíritus vegetales o animales. Al volver, aplica ese conocimiento para diagnosticar enfermedades, descubrir infidelidades en la tribu o hasta predecir tormentas. Michael Harner, antropólogo y también practicante de chamanismo, afirmaba que estas regiones interiores, visitadas bajo trance, no son un mero producto de la fantasía. Al contrario, se han cartografiado durante generaciones y ofrecen datos que los chamanes usan con fines prácticos. Algo parecido sucede en el chamanismo siberiano, solo que en lugar de plantas psicoactivas, suelen recurrir a una música rítmica y machacona con tambores cargados de aros metálicos. El chamán, ataviado con un atuendo que pesa varios kilos, entra en la yurta, se concentra, invoca a sus espíritus auxiliares y poco a poco cae en una suerte de trance cataleptiforme. Puede contorsionarse, soltar gritos o lenguajes extraños, y en ese punto afirma que su espíritu abandona el cuerpo para viajar al mundo superior o inferior, dependiendo de lo que busque. Si se trata de curar a un enfermo, tal vez necesite dirigirse a la morada de los antepasados en busca del alma perdida del paciente o para negociar con alguna entidad que se la llevó. Aunque todo esto suene inverosímil para la mentalidad racionalista, lo cierto es que el trance es un estado fisiológicamente observable. Se han medido patrones cerebrales alterados, ritmos cardíacos inusuales y cambios hormonales. La gran diferencia está en la interpretación cultural de ese estado. Para el chamán, son puertas abiertas a reinos que considera objetivos. No se limita a soñar, interactúa con lo que encuentra en su visión, y esa interacción se traduce después en acciones concretas en el mundo cotidiano, por ejemplo, en la elección de un remedio para un paciente. En esa experiencia visionaria también figuran los llamados animales de poder. Se dice que cada chamán tiene uno o varios aliados, manifestados como osos, jaguares, águilas o incluso insectos, que lo protegen durante sus incursiones en lo invisible. En muchas culturas se cree que estos animales no son seres literales, sino encarnaciones del espíritu de la especie, dotadas de sabiduría. El aspirante a chamán puede verlos en sus sueños iniciales, durante la crisis del alma o en las ceremonias de iniciación, y a partir de entonces, cuando entra en trance, siente que viaja con ellos como guía o guardián. Más allá del elemento fantástico, lo esencial es que el chamán experimenta un contacto profundo con fuerzas que trascienden su propia persona. Esa comunicación con los espíritus le otorga un conocimiento que, dentro de su cultura, resulta útil. Desde remedios herbales concretos hasta la comprensión simbólica de por qué alguien enferma. Algunas explicaciones tradicionales señalan que la enfermedad se produce cuando el alma se separa del cuerpo o cuando una entidad dañina se ha fijado en la víctima. El chamán, con su tambor o sus plantas, irrumpe en ese mundo invisible para restablecer la armonía, devolver el alma o negociar la expulsión de la entidad nociva. Lo interesante es que en muchas sociedades se valora este saber como un pilar de su equilibrio colectivo. El chamán no es un místico aislado. Lo consultan para solucionar conflictos, para buscar buenas cosechas, para bendecir cacerías
o guiar a los muertos en el tránsito al otro lado. Por ello, la conexión con los espíritus no se reduce a un espectáculo individual, sino que se convierte en un recurso comunitario. Pero, ¿cómo consolida el chamán todo este poder? ¿Qué garantiza que su vocación se afiance en lugar de esfumarse? Ritos de paso y la transformación en la comunidad. La crisis del chamán y sus posteriores trances adquieren sentido en el marco de lo que los antropólogos llaman ritos de paso. Hay momentos en la vida que exigen un cambio de estatus tan brusco que la comunidad establece ceremonias para ayudar a la persona a cruzar ese umbral. Por ejemplo, el paso de la niñez a la madurez, de la soltería al matrimonio o de la vida a la muerte. En las culturas chamánicas, la iniciación del nuevo chamán es también un rito de paso esencial. Se consagra al individuo como el enlace con lo sagrado y se le confiere la tarea de sanar y proteger. Para entenderlo mejor, basta con mirar el Festival Okipa en Norteamérica. Jóvenes que aspiraban a ser reconocidos como adultos y guerreros se sometían a pruebas extremas que incluían ayunos, privación del sueño y dolor físico. Eran suspendidos de ganchos clavados en la piel. A ojos occidentales puede resultar horrendo, pero para ellos simbolizaba morir a la identidad infantil para renacer con una fuerza superior. En el caso del chamán, las pruebas a veces son menos explícitas en el plano físico, pero igual de contundentes en el plano psíquico. Aislamientos en la naturaleza, prolongados ayunos, ingestión de brebajes amargos, terror nocturno frente a espíritus, etc. Cada una de esas experiencias intensas quiebra sus defensas habituales y lo obliga a trascender el miedo. La antropología distingue 3 fases en todo rito de paso: separación, liminalidad y reintegración. Separación. El futuro chamán se aparta de la vida normal. Puede caer enfermo y quedar recluido, o ser enviado al bosque con escasos recursos. A nivel simbólico, ya no pertenece a su antigua identidad. Liminalidad o transición es la parte más crítica. En esta fase, el aspirante sufre lo que a simple vista parece un caos: visiones, dolores, fenómenos paranormales, etc. Es la muerte simbólica que lo despoja de sus certezas. Aquí entran los guías o maestros experimentados, a veces otros chamanes ancianos, que lo conducen por cantos, ritos y enseñanzas secretas. Reintegración. Una vez superada la prueba, el neófito retorna como alguien distinto. Ha renacido con un nombre nuevo, un estatus nuevo y la aprobación de la tribu. Se convierte oficialmente en chamán y asume las responsabilidades que conlleva. Este patrón no está limitado al chamanismo. Los ritos de paso se encuentran en muchísimas culturas, a menudo con símbolos equivalentes: la idea de morir y volver a nacer, el contacto con un mundo inferior o mundo superior y la obtención de un conocimiento reservado. Lo que distingue al chamán es la repetición deliberada de ese cruce de umbrales. Mientras que en otros ritos de paso la persona experimenta un único cambio, por ejemplo de niño a adulto, el chamán se entrena para viajar a esas realidades en múltiples ocasiones. No se queda en una sola transición. Hace de ello su herramienta principal de trabajo. Este detalle subraya la importancia comunitaria. La sociedad tolera e incluso agradece su extraño comportamiento durante el trance, porque reconoce que de esa conexión con espíritus depende el bienestar colectivo. Así que, lejos de marginarlo, la tribu lo ampara, consulta y celebra. Esa relación mutua refuerza el tejido social.
El chamán sabe que sus poderes se deben a una elección espiritual, pero también a un apoyo cultural que valida su experiencia. Si no existiera esa validación, tal vez su crisis quedaría en una patología sin rumbo. Conviene destacar que, con el paso del tiempo, muchas de estas tradiciones chamánicas se han mezclado con religiones organizadas o se han visto distorsionadas por la modernidad. Sin embargo, el interés por las prácticas chamánicas no ha decaído. En Occidente, más de uno busca en ceremonias con ayahuasca, peyote u hongos una apertura de conciencia y una sanación psicológica. Algunos logran resultados notables, mientras que otros se enfrentan a la confusión al no contar con un verdadero rito de paso cultural que los sostenga. Esto demuestra la vigencia y la fuerza del chamanismo. Hay una pulsión en el ser humano que busca traspasar límites y tocar lo sagrado como vía de transformación. Podríamos continuar hablando de casos sorprendentes o de cómo ciertos chamanes parecen anticipar amenazas para la tribu, pero lo esencial es entender la estructura profunda de su camino, una crisis del alma que se transforma en aprendizaje, un contacto extático con un plano espiritual, espíritus, animales de poder, visiones, y la consolidación de un nuevo estatus a través de ritos de paso. Ese itinerario, repetido en incontables culturas, es lo que hace del chamanismo un fenómeno tan universal como antiguo. El chamán es alguien que ha experimentado el abismo y ha retornado con una llama interior capaz de iluminar la oscuridad colectiva. Su poder no nace de la patología, sino de la sanación personal que lo empuja a curar a los demás. Y aunque nuestra perspectiva moderna cuestione la realidad de sus visiones, lo cierto es que su presencia marca una diferencia tangible en las comunidades que lo adoptan. Donde tememos el abismo, el chamán halla un cauce para atravesarlo, y así, al son de tambores y cantos ancestrales, transforma dolor y confusión en un viaje de regreso a la comunidad con un saber que trasciende lo visible. Tal vez no nazcas para ser chamán, pero ¿quién no ha sentido alguna vez esa frontera incierta entre la cordura y la intuitiva revelación? Creo sinceramente que todos podemos aprender del coraje chamánico, abrazar las crisis como semillas de un cambio más amplio, confiar en el caos y la sombra como antesalas del renacimiento y recordar que, al final, lo que salva no es escapar de la oscuridad, sino iluminarla.